Buenas tardes, mi nombre es Alan Vázquez y en esta ocasión voy a entrarme al tema de lo que viene siendo las estimaciones y tamaños de muestra. ¿Qué es una estimación estadística? Es estimar qué va a ocurrir con respecto a algo que está ocurriendo y que ya ocurrió. Es un elemento muy claramente estadístico y está muy enraizado con nuestra vida cotidiana. Un claro ejemplo podría ser el que yo dijera, haré mi tarea de 3 a 4 días. Es simplemente una estimación en el tiempo en el que yo voy a lograr terminar mi tarea. Y luego ya lo que es un punto, que es una estimación puntual, es el valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La estimación puntual tiene dos significados muy interesantes. Uno de ellos es el querer y el otro es el interferir. Voy a hablar de lo que es el querer. El primer significado es el más trascendente, pero no tiene ningún peso en la estadística, ya que el querer sin dar resultados no tiene ninguna relevancia. Por el otro lado, el interferir, es el significado más importante en la estadística, ya que es un proceso en el cual se establece el valor que va a tener cada parámetro según lo que vamos a realizar estadísticamente. ¿Qué es una estimación por intervalos? La estimación por intervalos son estimaciones puntuales. Se dice que no son buena opción cuando es el centro del objetivo, aunque solucionan problemas de procedimientos, por lo que muchas veces no son absolutamente necesarios. Y el por qué estimar por intervalos, el por qué estimar por intervalos es una mala opción, ya que para que el parámetro tenga exactamente el valor estimado, es difícilmente que tenga una casualidad que ocurra en el intervalo que se está obteniendo. Un ejemplo es estimar la población, cuánto tiempo pasa de respiración de una respiración a otra mientras está durmiendo, ya que como hay demasiadas personas, pues se toma un cierto grupo de personas y de cierta edad, y ahí se comienza con un programa de investigación de cómo las personas, cuántos segundos tardan de su respiración, de una respiración a otra mientras están dormidos. ¿Por qué necesitamos los intervalos de confianza? Porque un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. Dice que un intervalo de confianza se asocia con un nivel de confianza como un 95%. El nivel de confianza nos da la tasa de éxitos y procedimientos que se utiliza para construir nuestro intervalo de confianza. Dice que el nivel de confianza se expresa de lo que viene siendo 1 menos alfa, y nos dice que alfa es el complemento del nivel de confianza para un nivel de confianza de 95%. Lo que es el nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación repita un gran número de veces. La opción es más común para encontrar el grado, para lo que es tener el grado de confianza, son los porcentajes 90, 95 y 99. Solo que el que es más común es el 95%, ya que provee un buen equilibrio entre precisión y confiabilidad. Y a continuación voy a presentar lo que es un ejemplo dentro de mi empresa. Dice que se elaboró actualmente basándome en datos muestrales, el cual sería la calidad, ya que como es una empresa de productos médicos, la calidad es sumamente importante en el ámbito médico, el cual sería encuestar a 300 empleados, de los cuales el 75% no están conformes, con un 95% de intervalo de confianza, creen hacer bien y con calidad su trabajo desde el primer momento, ya no se tendría que trabajar tiempo extra y así ellos podrían pasar más tiempo con sus familiares. Aquí, por lo tanto, con el intervalo de confianza, que es el 95% de las personas, dice que con calidad desde el primer momento sería un margen del 0.701 menor y mayor al 0.799.
¿Qué es un valor crítico? Un valor crítico es un punto en la distribución de la prueba que se compara con el estadístico. Dice que puede determinar y rechazar lo que es la hipótesis si el valor absoluto del estadístico de prueba es mayor que el valor crítico. El margen de error. El margen de error, cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una aprobación, el margen de error denotado con la letra E mayúscula es la diferencia máxima probable entre la proporción muestra observada y el valor real proporcional de la población. El margen de error también se llama como error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de proporciones muestrales. Y aquí se mira lo que es la fórmula. Más adelante voy a dar un ejemplo de cómo podemos usar esta fórmula. El ejemplo aquí está, dice, la empresa en la que yo laboro se encarga de fabricar productos médicos y el de más venta es el catéter. La empresa está interesada en saber qué proporción de hospitales consumen nuestros productos. En el mercado se comprobó que hay 15,000 hospitales que consumen diferentes tipos de catéteres y existen varias marcas. Dice que el tamaño de muestra que se requiere para calcular el tamaño de muestra se trabaja con un 95% y un error máximo de 3%. Aquí primeramente tenemos que separar los datos, que N viene siendo el total de hospitales, que son 15,000. 1 menos alfa, es el nivel de confianza que tenemos en nuestro porcentaje, que en este caso nos lo están dando, que es el 95%. El valor de Z es una estimación del 95% que se saca en base a una tabla. El E es el margen de error que tenemos, que viene siendo del 3%, pero que se tiene que estimar a 0.03. Y pues ya nada más colocamos los datos sobre la fórmula y aquí nos está diciendo que 996.17 es el tamaño de muestra, es el tamaño que demuestra que los hospitales usan nuestros productos, nuestra marca. Ok, la distribución t-student. En probabilidad y estadística, la distribución de t-student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Aparece de manera natural al realizar la prueba T de Student para la determinación de las diferencias entre dos medias muestrales para la construcción de intervalos de confianza. Y la distribución de t-student es la distribución de probabilidad del cociente. Aquí tenemos lo que significa cada letra, igual la fórmula que tenemos que manejar para sacar esa distribución de intervalos. Ok, intervalos de confianza derivados de la distribución t-student. El procedimiento para el cálculo de intervalo de confianza basado en la t-student consiste en estimar la desviación típica de los datos S y calcular el error estándar de la media. Para calcular ese dato dice que es la media entre lo que viene siendo los datos sobre la raíz cuadrada del número que se está basado el problema. Siendo entonces el intervalo de confianza para la media, y para sacar el intervalo ahí usamos otra fórmula también. Aquí yo puse este ejemplo por parte igual de mi trabajo. En una prueba de eficiencia de las personas para reducir tiempos, 49 personas fueron seleccionadas y se midieron los tiempos empacando antes y después de ciertos cambios que se hicieron. Tiene una media de 3.5 y una desviación de 17.1. La pregunta es, ¿cuál es la mejor estimación puntual con el cambio que se hizo con un 95% de eficiencia y qué sugiere el intervalo de confianza sobre la eficiencia que se hizo después de los cambios? La mejor eficiencia es el 3.5, ya que con ella se trabajó, y la estimación se hace en base a esta fórmula que viene siendo alfa sobre 2 por los datos S sobre raíz. Y ya aquí nada más hay que colocar bien los datos que nos pide cada una, y en base a eso nada más restamos y sumamos lo que viene siendo media menos el error y lo que es media más el error, y en base a eso nos sale lo que es el intervalo de confianza, tanto el menor como el mayor de cada cola. Bueno, esto es todo por mi parte y pues muchas gracias.